Hola, ¿tienes pensamientos intrusivos, automáticos, que además son ideas irracionales que te hacen daño? Esto le pasa a muchas personas, sobre todo en momentos de estrés. Por ejemplo, he tenido en terapia muchas veces a personas que en su trabajo están muy estresadas y se exigen o les exigen mucho. Entonces, cuando llegan a casa no consiguen desconectar y piensan que lo que han hecho mal está terriblemente mal hecho o piensan que no valen, se exigen muchísimo. Y bueno, pues todos estos pensamientos al final lo que hacen es generaros un nivel de estrés que no permite que veamos la realidad de una forma más bien objetiva. Por ejemplo, tenía una paciente, una mujer que pues era nueva en su trabajo, llevaba menos de un año y tenía muchísimo trabajo. Eran muy pocas personas en esa empresa y le daban muchísima carga de trabajo. Además, no tenía demasiada experiencia laboral y entonces estaba aprendiendo mucho acerca de cómo se hacían las cosas, a quién había que preguntar los pedidos, el ritmo que había que seguir y además era un trabajo muy demandante porque no podía dejar las cosas para el día siguiente, sino que tenía que cumplir objetivos, ¿no? Entonces a veces se echaba pues muchísimas horas extras y llegaba a casa agotada. Pues claro, esto le afectaba por la noche porque tenía pesadillas, porque no paraba de darle vueltas, porque se despertaba y ya estaba pensando en todo lo que tenía que hacer ese día y eso le generaba mucha ansiedad. Había muchos días, sobre todo los domingos por la noche, cuando es que le cogía fobia al trabajo, le generaba muchísima ansiedad pensar en que tenía que empezar la semana. Entonces, constantemente le entraban un montón de pensamientos acerca de sí misma, de que no valía, de que no lo estaba haciendo bien, pues que tenía que esforzarse más, que no sabía lo suficiente, que le iban a despedir. Pero la realidad es que ella estaba trabajando mucho, su encargada, sus compañeras estaban muy contentas con ella y no había ninguna razón por la que la fueran a despedir, porque además se esforzaba al máximo, preguntaba todo lo que necesitaba y iba consiguiendo resultados. Se equivocaba bastante poco y cuando lo hacía no le echaban la bronca, no la regañaban, pero ella aún así se machacaba muchísimo. Pues bueno, pues esta hiperexigencia le generaba muchísima ansiedad y sobre todo que la exigencia estaba basada en un montón de ideas irracionales que nos surgen sobre todo cuando la emoción toma el control de nuestro cerebro. Es decir, estamos viendo una emoción muy intensa, pues puede ser miedo, ansiedad, preocupación, y eso hace que no pensemos con claridad, ¿vale? Desde lo racional. Entonces, un ejercicio muy útil para combatir estos pensamientos es el tener en un folio dos columnas y escribir en un lado todos los pensamientos irracionales que tengamos. Pueden ser 3, 5, 10, a lo mejor escribimos unos pocos un día y luego nos damos cuenta que vamos teniendo más y los vamos incluyendo. Y aunque sean ideas acerca de lo mismo, pero si se formulan de forma diferente, por ejemplo, si es no valgo, no soy suficiente, o otras personas saben hacer las cosas mejor que yo, pues se escriben por separado, ¿vale? Y en la otra columna escribimos contraargumentaciones racionales, es decir, desde la calma escribimos qué argumentos podemos pensar que contrarresten ese pensamiento irracional, ¿vale? Pues bien, si tenemos ya esa lista hecha y si se nos ocurren luego más, pues los vamos incluyendo ahí también, las repasamos y las vemos para tenerlas presentes, ¿vale? Para que cuando nuestra parte emocional quiera tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, pues entonces tenemos esos otros argumentos racionales para contradecirlo. Esto a veces hay que repetirlo muchas veces hasta que lo hemos interiorizado y nos damos cuenta que no tiene sentido dejarse llevar por lo que estamos sintiendo en ese momento acerca de que no somos suficientes o que estamos haciendo mal o que nos van a despedir, porque tenemos un montón de otros argumentos a los que acogernos que realmente nos dan una buena imagen de nosotros mismos.
Hay muchas personas, además, que para no escuchar sus propios pensamientos dañinos, pues están todo el día con la televisión puesta, con la radio puesta, o con música, se ponen, vayan a donde vayan, siempre tienen música en los audífonos. Y esto, bueno, pues lo que hace es bloquear nuestro proceso de pensamiento y en ese sentido es útil temporalmente para no estar bombardeado por ideas que nos pueden hacer daño. Entonces, temporalmente está bien, pero realmente lo que tenemos que hacer es educar a nuestro cerebro. Y eso es lo que yo enseño mucho en terapia, pensar de manera correcta, sana, que nos beneficie, de forma lógica. Y es una forma de... La terapia puede servir como una forma de entrenar la mente. Entonces, si estamos preocupados o preocupadas por alguna situación que tengamos en ese momento, pues podemos hacer esa lista, ¿vale? Pero también hay que escuchar qué está pasando. Si nuestro cuerpo se está activando muchísimo emocionalmente, hay que saber leer también esas emociones, ¿vale? Entonces, en lugar de tapar desde, pues con la música, con la radio, con la televisión, o con un montón de actividades súper estimulantes que nos ayuden a no pensar, otra cosa que podemos hacer es irnos enfrentando poco a poco a esos pensamientos, a esas ideas, a ver qué está pasando dentro de nuestra mente realmente para enfrentarnos al enemigo, para saber a qué nos queremos enfrentar mentalmente. Entonces, una técnica, aparte de la lista que podemos utilizar, es la escritura libre, es decir, desde la calma de nuestra casa, escoger un momento en el que estemos tranquilos y escribir, ¿vale? Escribir todas nuestras preocupaciones, nuestras ideas, nuestras aspiraciones, alternativas que tenemos de pensamiento. Es como hacerlo de las listas, pero más extenso, ¿vale? Y además ahí vamos a incluir cualquier otro tipo de pensamiento que se nos venga para darle la oportunidad a nuestra mente a expresarse, que al final, cuando nos invaden esos pensamientos, eso es lo que nos está pidiendo, nos está queriendo mandar un mensaje de que algo les preocupa. Entonces, si escuchamos la preocupación real y le damos validez, podemos contraargumentarlo, podemos enseñarle a que igual no hay que preocuparse tanto, sino que más bien hay que ocuparse para tomar decisiones en nuestra vida que nos ayuden a resolver los obstáculos mejor.